Ahí podemos ver la portada de nuestra lección del día de esta mañana. Capítulo 5. Seguimos con el libro de Timothy Keller, Una fe lógica. Capítulo 5. El tema se refiere, o el capítulo se refiere a una pregunta que muchos se han hecho, tanto en videos que hemos visto como en personas que nos han dicho, ¿no? ¿Por qué no soy libre de vivir como me plazca mientras no cause daño a nadie? ¿Cuánto hemos escuchado eso? Yo soy libre, pero pues la libertad, a fin de cuentas, vemos que la persona no es totalmente libre, ¿no? Entonces vamos a descubrir, los que lo leyeron, pues ya sabrán las respuestas, y los que no, no se preocupen, ahorita, en esta mañana vamos a estar aprendiendo de ese capítulo. Ya saben la mecánica. La mecánica es, les voy a dar referencias a lo que consideré importante en cada una de las páginas del capítulo y lo vamos a estar descubriendo. Hay cosas que salté que de preferencia, si tienen el tiempo aún en hoy o mañana, poder leer el capítulo para poder entender con más profundidad lo que estamos hablando en esta mañana. Muy bien, lo dividí en 5 partes que van a ser, son muy cortas en realidad porque es de un capítulo. Y ahí estamos viendo la introducción del contexto cultural de la libertad, la inviabilidad de la libertad sin restricciones. El número 3, las inconsistencias de la libertad moderna. Número 4, la esclavitud inevitable y la búsqueda de un amo correcto. Y por último, el quinto, conclusión, la propuesta cristiana de la libertad. Y cada uno está dividido con las páginas que estuvimos leyendo del capítulo 5. Ahí estamos viendo, y el párrafo al cual me agarré para poder tomar como consideré lo más importante del capítulo. Muy bien, vamos a empezar. El tema central del capítulo 5 de ¿por qué no soy libre de vivir como me plazca mientras no cause daño a nadie? Nos dice, al análisis crítico del concepto moderno, postmoderno de la libertad individual, sus limitaciones e inconsistencias en la práctica y la propuesta del cristianismo sobre la libertad liberadora. Entonces, lo que vamos a entender primero para responder esta pregunta es, primero entender a qué se refieren a la libertad individual y después entender cuál es la verdadera libertad que como cristianos vamos a expresar. Entonces, y que mayor es la correcta, porque hay muchas discrepancias en la libertad individual, que es lo que vamos a estar descubriendo en este capítulo. Así que traté de hacer el concepto más sencillo posible porque pues el libro utiliza muchas palabras que luego no estamos acostumbrados a escuchar. Muy bien, punto número 1, la introducción y el contexto cultural de la libertad. Página 95 del libro, párrafo 2. Dice, sin duda, cualquiera de nuestras sociedades que busque identificar el proceso lo hará en una gran medida con base en el fortalecimiento de las libertades. En un estudio realizado por Alan Hereltat en Chicago de 1950, resumió que la actitud moderna, refiriéndose a las características, la elección es una buena cosa en la vida. Mientras más libertad para elegir tengamos, más felices seremos. La autoridad inherentemente sospechosa, nadie debería tener el derecho de decirle a otro qué pensar o cómo comportarse. Y ahí tenemos un poquito referente a la libertad, porque dice que nadie debería tener el derecho de decirte a otros qué pensar o cómo comportarse. Ahí se basa totalmente de la libertad para desarrollarse. Muy bien, ¿qué entendemos en ese referente del capítulo? En la cultura contemporánea, la libertad de elección se ha elevado a la categoría de bien supremo, y casi el único valor moral absoluto. La narrativa secular nos enseña que la felicidad es equivalente a la ausencia total de restricciones. Sin embargo, la exposición profundiza que como esta idea de autonomía irrestrictiva es inviable en la vida real. ¿Por qué? Porque muchos considerarán que hay reglas que no te permiten tener libertad, pero hay otros que personas que creen que esas reglas te permiten tener libertad. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿qué reglas me pueden mantener libre y qué reglas creo yo que me mantiene, no me da la libertad que yo quisiera? Pues va a haber una diferencia en que ustedes estén pensando ahorita, uno de ustedes con el otro que esté pensando, o con lo que yo esté pensando de libertad.
porque podemos considerar que hay muchas cosas que puede ser que a nosotros en nuestro desarrollo de la vida nos parece que no debería detenernos en nuestra libertad, pero hay otros que consideran que eso nos detiene, nos provoca que no tengamos una consecuencia a ello. Entonces nosotros tenemos que estar viendo cuál es esa eh, restricción que nos da a nuestra libertad. Y eso nos da como introducción. Siguiente, la inviabilidad de la libertad sin restricciones. Muy bien. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a las personas diciéndonos, yo soy libre, yo me voy a sentir libre cuando nadie me detenga, cuando nadie me diga qué hacer, cuando nadie me ponga reglas o me dejen hacer lo que yo quiera? Uy, cuidado, porque hay muchos que pueden considerar que hacer lo que quiera puede ser muy hiriente hacia otras personas en el hábito social o en el hábito emocional. Entonces, y van a considerar que eso está bien, y lo hemos escuchado mucho. Cuando las personas han realizado cosas que van en contra de la ley, dicen que se sienten satisfechos porque se sintieron libres, pero eso no quiere decir que es una buena libertad. Y imagínense no tener ninguna restricción de nuestra libertad. Haríamos lo que queramos, ¿verdad? Entonces, es inviable la libertad sin restricciones. ¿Qué dice el libro? En la página 98, párrafo 1 y el párrafo 4, que hace referencia a ambos, a las características, dice, definir la libertad de esta manera como la ausencia de restricciones sobre las decisiones o elecciones es inviable porque es una imposibilidad. Es imposible vivir sin restricciones. No hay solo una cosa que se llame libertad, que tenemos o no tenemos. En el plano de la vida real hay numerosas libertades y nadie puede tenerlas todas. Imagínense, una persona que diga que quiere tener libertad, pero hay muchas características diferentes de libertad, dependiendo de la posición que se encuentre la persona. Y eso lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, donde va a considerar que su libertad de esta persona, para la persona como lo está viviendo, va a creer que es libre, pero para la persona de al lado va a decir, no, pues no está viviendo libre porque no cumple con ciertas cosas que para mí considero que es libertad. Entonces hay una discrepancia en esas partes porque nunca vamos a tener una libertad así total considerada para una persona. Porque pues, primero tenemos una forma de pensar diferente y como lo dice en una de las características de los puntos, hay algo más que detiene ese tipo de libertad, que no les quiero decir, no les quiero spoiler, vamos más adelante. Y luego dice, la libertad es real, viene de una pérdida estratégica de algunas libertades para ganar otras. No es la ausencia de restricciones, sino que es elegir las restricciones correctas y las libertades correctas a perder. Escuchamos muy bien esa parte, o si leímos el libro, leímos muy bien esa parte, donde nos dice, la libertad real viene de una pérdida estratégica de algunas libertades para ganar otras. No es la ausencia de restricciones, sino que es elegir las restricciones correctas y las libertades correctas a perder. Entonces, de forma racional, que podemos decir, o de forma lógica, una idea lógica sería de que si yo quiero una libertad real o considero real para mí, genuina, tengo que tomar reglas o restricciones que yo decida que sirven para mí, para ganar un bien más o un propósito. Elegir bien las restricciones nos da las formas correctas de alcanzar un objetivo o un propósito o una meta. Quiere decir, no las libertades que consideramos hacer de forma desenfrenada, sino libertades que consideremos restricciones sobre nuestra vida que nos ayudará a tener un propósito o una meta. ¿Sí me explico? Si no, más adelante tengo como pequeña actividad para poder entender y podamos expresar esa parte. De todos modos, aquí hay más ejemplos que nos dice el libro que consideré que es bueno poner. ¿Qué dice referente a este punto 2 que estamos hablando? Como dice, la inviabilidad de la libertad sin restricciones. ¿Qué nos dice? Yo puse en negritas esta parte porque el libro igual lo dice. La libertad absoluta es una ilusión. ¿Hay libertad absoluta? No, porque como lo hemos dicho antes, va a haber restricciones que para uno va a considerar que es para libertad y otros va a considerar que no es libertad. Entonces no se va a poder tener un mismo pensar en esa parte.
cuando lo hacemos de forma secular o de forma personal, ¿no? Entonces dice, la libertad absoluta es una ilusión. Para ganar una libertad profunda o valiosa, siempre debemos renunciar a otras. Por ejemplo, y aquí viene el ejemplo que les digo de las restricciones consideradas para nosotros. Dice, un músico o un atleta debe someterse a las restricciones de miles de horas de ensayo para obtener la libertad de interpretar una obra con maestría. Quiere decir que si un músico o un atleta quiere ser de forma profesional o resaltar con libertad su vocación o su talento, tiene que tener restricciones antes para poder lograrlo. Entonces, ellos tienen que entrenar y ensayar, ¿verdad? Entonces, son sometimientos o restricciones que se hacen para poder hacerlo. Un atleta que es para correr, ¿no? O uno que corre, ¿no? No se va a estar comiendo todos los días una hamburguesa, no va a estar comiendo una torta que, aunque más le guste, ¿qué va a tener que hacer? Ceder ese tipo de libertad que se tiene para poder comer lo que le gusta, para poder tener un propósito, una meta de la persona, que es ser bueno en la libertad que le gustaría tener, que es ser un profesional en correr, ¿no? Entonces, ahí están las restricciones. Pero otra persona puede decir, no, pues es que le están negando que él pueda comer lo que quiera solo para cumplir con su trabajo, ¿no? Con lo que él le gusta. Eso es incorrecto. Él debe comer todo lo que él quiera para hacerlo. Pero ¿qué va a pasar si él come todo lo que quiera y se pone a entrenar y a realizar ese tipo digamos, de concurso, ¿no? No va a poder rendir con lo que él quiere y se va a sentir decepcionado y no va a tener la libertad que tuvo con la libertad que no tuvo, que tuvo que restringir. Entonces, ellos buscan o todos buscamos un propósito a nuestra libertad. O el otro ejemplo es de un músico, pues un músico no naces aprendiendo a tocar bueno, conmigo es un bajo o un bajo. Yo no aprendí naciendo ya agarrando un bajo y ya sabía tocar un bajo, sino que poco a poco estuve aprendiendo, practicando, enseñando, tomándome restricciones donde yo podía estar jugando, viendo la tele o viendo series, estar aprendiendo con clases de música para poder entender cómo se toca un bajo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo quería un instrumento que me sienta libre de poder tocarle al Señor, ¿no? Entonces, esas restricciones son los que nos ayudan a poder hacerlo. Es un tipo de libertad que tenemos. Y el otro, más esencial o más teórico, ¿no? Más físico. Un velero solo experimenta la libertad de navegar velozmente cuando se somete al diseño del barco y a las leyes del viento y del agua. Va a ir más rápido dependiendo de las características del velero o del barco que utilice y el tiempo, cómo se mantiene el tiempo para poder mantener una velocidad o un viaje bueno o malo. Entonces son restricciones que tienen que no pueden controlar, tanto como pueden tener que escoger qué tipo de barco necesitan, como qué tiempos, en qué día hay un buen viento, hay un buen mar, para poder navegar. Entonces, son restricciones que nosotros no podemos controlar, pero que ahí existen. Pero cuando nosotros lo buscamos y nos dicen, no, pues tal fecha es el día que puedes navegar, lo tomas y te sientes libre de hacerlo porque ya tiene las características que cumple tu libertad. Entonces no puedes llegar y hay una tormenta, un huracán o está pasando algo en el mar que no puedes navegar y tú vas y dices, yo soy libre de hacerlo y lo vas a hacer, ¿qué va a provocar? Una consecuencia a ese tipo de decisión de libertad. Entonces, tenemos restricciones a la libertad. Entonces, ¿hay libertad absoluta? No, porque va a haber características que nos va a mantener a que nosotros nos restringamos de diferentes cosas por un bien o por un propósito en ello. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más a lo que nos está diciendo. Muy bien. Ahora bien, el inciso 3, si se dieron cuenta, había tres partes que dividí en este punto. Son tres incisos, A, B y C, de los que les voy a estar hablando de una de las párrafos que estuvieron. Ahí le puse la página y el párrafo es las inconsistencias de la libertad moderna.
Inciso A, es injusta para los demás. ¿Qué dice la página 100 del párrafo 1 y 2? Dice, la autonomía como una acción libre, vivir completamente independiente, libre de toda coerción y limitación. Es una fantasía. Eres el producto de una familia y una comunidad de personas que invirtieron masivas cantidades de tiempo, esfuerzo y amor en ti, inevitablemente. En alguna medida, nos pertenecemos los unos a los otros. Es injusta para los demás. ¿Qué nos quiere decir este punto de la página 100, párrafo 1 y 2? La pretensión de que solo soy responsable ante mí mismo, solo yo soy responsable de mí mismo, dice, ¿no? Ignora que somos seres ultra sociales e interdependientes. Nuestras decisiones impactan y moldean a la comunidad que nos rodea. No creen, y si nos ponemos en la posición, no creen que sus padres, casados, al tener su hijo, tuvieron que ceder una libertad para tener otra. Y esa libertad es un acto social, que es cuidar de su hijo. Nadie pidió en sí el bebé decir, ya me toca nacer en este tiempo y en esta fecha. No, ellos decidieron como familia tener un hijo y poder crear un hijo y dejar sus libertades, digamos, de salir en las madrugadas, ¿no? De gastar en dinero en otras cosas para poder cedérselo a su hijo, porque su libertad para ellos fue cuidar de su hijo. Entonces, no podemos decir que solo yo soy responsable de ante mí mismo, porque mayormente cedemos nuestra libertad a otros para que podamos vivir con un tipo de libertad que para muchos, que sería del hábito secular, que no tienen la libertad o la libertad moderna que se quiere. Entonces, nuestras decisiones impactan y moldean a la comunidad que nos rodea. Entonces, nuestro tipo de forma de pensar, de libertad, puede impactar a los de alrededor. Yo no le hago daño a nadie si yo no quiero hablar con nadie. Mi libertad es sentirme solo y estar así. No le hablo ni a mis papás, ni a mis hermanos, ni a mis amigos, porque para mí la libertad es estar solo. Y eso va a provocar un problema en tu vida. Cuando tú quieras hablar con ellos, tu libertad cedas a querer hablar con ellos, no vas a tener esa compatibilidad social, no vas a poder estar socialmente comunicado con las personas, porque creaste una libertad que no provocó un bien para ti. Entonces, es injusto para los demás. Inciso B, el principio del daño no se sostiene solo. ¿Qué dice en la página 101, párrafo 3 y 4? Dice, deberíamos estar de acuerdo en una sola cosa. Debe ser libre para vivir como mejor te parezca, mientras que no lastimes a otro. Este principio de daño parece que convierte la libertad de la elección en un absoluto. Funciona solo si todos estamos de acuerdo en lo que el término daño significa. Pero no es así. Cualquier decisión sobre qué es dañar a otros estará arraigada en puntos de vista sobre la naturaleza humana y su propósito. ¿Qué nos quiere decir esto? Referente a este punto, al punto B, el principio del daño no se sostiene solo. Decir que uno es libre mientras no daña a nadie no resuelve el problema, porque definir qué constituye un daño depende directamente de las convicciones morales y la presuposiciones sobre qué es una vida humana plena. Entonces, para poder caracterizar, yo no daño a nadie, hay que considerar que todos tenemos que tener un mismo pensar de dañar personas, o sea, la referente características de que para mí, ¿cómo es dañar a una persona? Digamos, hay mucho, este ejemplo siempre, y es común, ¿no? Digamos, una persona que hizo mal cierto proyecto que lo hacía contigo en equipo. Para ti, dañar a la persona sería, a una persona que no le parece un daño, es decirle qué cosas hizo mal a la persona de forma educada y decirle, no, pues es que lo que hiciste estuvo mal, hubiéramos hecho esto, o te corrijo, no va así, debió ser así y todo eso. Para ti, ¿tú consideras que el que lo expresó a la persona es que no fue un daño, pero digamos, otra persona que le toca decirle a la persona, a corregir a la otra persona, va a decir no? Y si le digo
y si se lastima emocionalmente, y si se ofende, y si luego no quiere trabajar con nosotros, y si no sé qué, para mí sería un daño decirle o corregirle las cosas. Entonces, su pensar de una persona con la otra es diferente. Entonces, puedes considerar que corregir a una persona o crítica constructiva, dice, ok, no existe ese tipo de crítica porque es crítica, sería mejor dar características a valorar para poder corregir las cosas. Pero otro va a considerar, no, pues es que eso es crítica y entonces eso no podemos hacerlo, no podemos criticar a las personas. Y luego la persona no va a cambiar. Entonces, ese tipo de daño no podemos identificar entre todos, tener un mismo pensar, porque uno va a creer, no, es que sí es correcto hacerlo, no daña, no, y el otro va a decir, no, si es correcto, eso no se puede hacer porque eso va a dañar a la persona. Entonces, es muy difícil decidir qué tipo de daño es. Por lo tanto, no puede haber una libertad absoluta porque el tipo de daño va a depender de las personas, de cómo vivieron, cómo tienen sus valores y qué tipo de moral tiene la persona. Y número C, seguimos con las inconsistencias de la libertad moderna. Destruye la comunidad y las relaciones. Escuchen muy bien esa parte, porque hasta sentí que es muy avanzado el libro para nuestra época. O sea, se escribió mucho antes a lo que está sucediendo en esta generación, pero tiene una característica muy esencial. Creo que ahora nos podemos dar cuenta más directo de lo que está, a qué se refiere el libro. Destruye la comunidad y las relaciones. Dice, párrafo 103, página 103, párrafo 3. No puede ser completamente libre en el sentido contemporáneo de la palabra y estar al mismo tiempo comprometido en una relación. Este mutuo sacrificio de la autonomía lleva a una maravillosa y multicolor clase de liberación que solo el amor puede ofrecer. ¿A qué se quiere referir? Referente al punto C. Para amar y ser amado genuinamente es obligatorio renunciar a la propia independencia. La cultura moderna coloca la autonomía por encima del compromiso, lo que irónicamente priva a las personas de la fuente más grande de la relación, y que son las relaciones profundas y duraderas. ¿Cuánto de nosotros, y hasta en los cristianos, jóvenes y hermanos, hasta en los cristianos, hemos visto que un joven o un hermano andan ahí cambiando de personas, de sus relaciones, ¿no? De su novio o su novia y luego a los 5 meses otra vez, y otra vez, y otra vez, porque cuando vas y les preguntas, ¿qué dicen? Es que no cumplía con lo que yo necesitaba, es que no hacía lo que yo quería, es que no es esto, y todo es muy tú, muy independiente de ti, mientras en la palabra de Dios nos dice que el amar es decidir, y cuando tú decides, ves a la persona y restringes cosas que para ti considerabas libertad, lo sacrificas para otros tipos de libertades, que es tener una relación profunda a la persona. Y no solo pasa en las relaciones como para casarse o de noviazgo, sino también en las amistades de los padres, porque creen que hoy en esta generación vivir solo, y más en las mujeres que ahora lo escucho, es que yo no necesito un hombre, es que yo puedo hacerlo solo, yo puedo hacer lo mismo que un hombre, puedo trabajar, puedo aprender sola, puedo cocinarme sola. Entonces, y un hombre igual, es que yo para qué voy a estar buscando una mujer para que me esté diciendo de cosas, para que me esté señalando cosas, para decir, mi libertad es estar solo. ¿Qué va a pasar? Se pierde las relaciones o se destruye la relación social que tiene esa persona. Porque cuando se vuelven así, y yo lo he dicho muchas veces, cuando escucho a personas que hablan de esa manera, hasta me da ganas de irme porque me incomoda escuchar ese tipo de libertad, mientras mi libertad no es así. Entonces, lo que provoca es que tengan un pensar diferente y muy dañino a ellos. Porque, ¿qué va a pasar con una persona que tiene libertad, que cree que no hay relaciones profundas, no hay relaciones duraderas? ¿Qué va a pasar al final cuando tenga 80 años? Ya sabemos todos qué podía pasar, ¿no? Va a estar sola la persona. Y eso es lo que va a provocar, destruye su comunidad y relaciones. Y cuando necesite, porque el ser humano siempre va a necesitar tener a alguien cerca. Nosotros somos dependientes a una persona, a alguien, ¿no? Entonces, si nosotros estamos directamente a Dios, es mucho más fácil seguir nuestra vida. Pero cuando no tienes a Dios, y estamos hablando de una fe lógica y hacia lo secular,
las personas no van a estar buscando a Dios, por eso estamos nosotros para ayudarles, a demostrarles que no debemos estar solos, sino que debemos estar cercanos principalmente a Dios, que nos da una relación mucho más profunda de lo que cualquier ser humano nos puede dar, para poder tener esa comunicación en las relaciones y en la comunidad. Entonces, tenemos que ver las inconsistencias que tiene esta libertad moderna y puede, como finalmente la libertad moderna, destruye la comunidad y las relaciones. Tiene más profundidad, más características en ese capítulo y lo pueden estar viendo en la página 103. Solo agarré la esencial para poder explicar. Número 4. Ya estamos terminando. La esclavitud inevitable y la búsqueda de un amo correcto. Ok, este me gusta mucho. El ser humano no puede ser por sí libre porque el ser humano somos adoradores. Eso lo dice el libro, ya lo vamos a leer. Somos adoradores, por lo tanto necesitamos que alguien nos guíe. El ser humano está creado para ser guiado, porque siempre vamos a necesitar que nos cubran esa necesidad. No estamos totalmente libres. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a ver en la página 106 del párrafo 2, nos cita David Foster Wallace. Dice, en las trincheras del día a día de la vida adulta, no hay tal cosa como no adorar. Todos adoramos. La única opción que tenemos es esta, que adoramos. Y la única razón por la que debemos cuidarte al elegir qué adorar es que lo que sea que elijas te comerá vivo. Si eliges adorar el dinero, nunca tendrás suficiente. Si eliges adorar el poder, terminarás sintiéndote débil. Esta es una cita que nos dice David Foster Wallace, que nosotros debemos elegir a quién adorar. Y aquí es donde nosotros como con fe lógica y con decir que a las personas les molesta que saques la Biblia y todo, vamos a hablar directamente. Tú eres un gran adorador, pero quiero saber qué adoras tú. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué más lo que cubre tu vida para decir que yo soy libre, ¿no? Entonces, y es como da esas características. El libro lo dice, es una esclavitud inevitable, porque siempre vamos a buscar a alguien que sea nuestro líder, alguien que nos haga seguir un camino, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? En el siguiente párrafo, el párrafo 2 siempre de la página 107, dice, la mejor pregunta es esta, ¿cuál amo nos valorará, cuidará, dará poder y honra? ¿Y cuáles nos explota y abusará? No hay tal cosa como la libertad sin restricciones. Lo que deberíamos buscar son las restricciones correctas, liberadoras, que se ajuste a nuestra naturaleza y diseño. Naturaleza y diseño. Me gustó mucho en esa parte que lo decía. Buscar qué amo nos valorará, cuidará, dará poder y honra, y cuáles son los que nos explotan y abusan. Y si yo les preguntara eso, ¿qué vendrá en sus mentes para decir, no, pues es que esto nos hace explotar? No, esto es lo que nos hará, o él nos dará el valor y nos cuidará y nos dará honra y poder. Entonces, esas son las características. Referente a este capítulo en estos párrafos, dice, nadie es verdaderamente neutral ni neutralmente libre. Todos centramos nuestras vidas y nuestro sentido de identidad en algo, como que siempre tenemos centrado nuestra vida en carreras, aprobaciones, estatus, riqueza e independencia. Si vivimos para una causa o meta terrenal, esa meta nos exigirá todo y nos castigará severamente si fallamos. La cuestión fundamental no es cómo vivir sin un amo, sino elegir al amo adecuado. Entonces, para tener libertad, no es cómo vamos a vivir libremente, ¿no? La libertad absoluta, sino elegir qué amo es el adecuado para que nosotros podamos vivir de forma bien a las características que nos dice un amo. Y esto nos da a una esclavitud invisible. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, o si yo les dijera, dígame un nombre de una persona que creen que está esclavo de forma, tiene una esclavitud invisible, así como dice el título?
una esclavitud invisible, pero cree que está totalmente en libertad. Y aquí encontramos tres puntos de la esclavitud invisible. ¿Quién nombres? No me tienen que decir nombres. Aunque los ilumine, mejor vayan y ayuden a la persona. ¿Qué son esa iluminación que podríamos tener? Que es la esclavitud invisible. El primero es el dinero y el éxito. Si adora la riqueza, nunca sentirá que tiene suficiente y vivirá en constante ansiedad. ¿Cuándo hemos escuchado a hermanos o personas afuera? No, yo me siento libre porque puedo andar aquí y allá y todo lo que quiera, pero tiene unas deudas enormes, un crédito súper alto que tiene que pagar, porque para poder tener ese tipo de libertad se tiene que ganar mucho dinero para poder hacerlo, tiene que trabajar mucho tiempo y dejar otras cosas que son verdaderamente importantes para poder cubrir eso. Y la otra persona que podría ser dentro del éxito es de que tenga mucho dinero y diga, no, pues es que yo tengo tanto dinero, pero veo que esta persona se compró una casa más grande, él tiene más dinero que yo, tengo que seguir buscando más y más y más y hasta llegar a tener todo lo que quiera y a fin de cuentas nunca va a llenarse, va a ser un constante ansiedad o va a ser insuficiente porque siempre va a haber uno más que tú. Entonces, el dinero y el éxito no es siempre es siempre el amo de nuestras vidas y nos da ese tipo de libertad que nunca nos va a ayudar porque siempre tienen una caducidad, tienen una vigencia que nos va a provocar tener, bueno, ahí dice que una constante ansiedad o una de sentirnos mal por ello. O sea, no tenemos un verdadero amo que nos ayude a tener una construcción correcta. ¿Cuál es la segunda? Que hoy en día es la generación que siente que tiene que vivir así, que es la aprobación. Si adoras el reconocimiento público, serás esclavo de las expectativas y opiniones ajenas. ¿Cuántos hemos escuchado? No, es que esa persona habló mal de mí, me siento mal, me voy a deprimir, me va a dar ansiedad y no sé qué. Y personas afuera, no, es que no, estas fotos no tuvo más like de lo que tuve el anterior, tuvo menos. Esta persona me comentó aquí y estuvo mal, mayormente en los jóvenes que hoy en día está pasando. Y en personas adultas y hasta en personas que somos profesionales, ¿no? Profesionistas, que luego consideran, no, es que esta persona habló mal de mi trabajo, sin embargo yo cumplí con todos los requerimientos que me pidieron y si no lo considera bien él, me voy a sentir mal, entonces y ahí provoca tener no una buena vida, sino una buena libertad, porque creen que la libertad es ser aprobado por las personas y eso provoca una esclavitud. Y la tercera, que igual hoy en día se está utilizando más en los jóvenes, más jóvenes ahora que están creciendo, es la autonomía, adorar tu independencia de mantenerse distante de los demás y te dejará profundamente, como les comentaba, profundamente solo. No crear una relación profunda con las personas va a provocar que a fin de cuentas a una cierta edad te sientas totalmente solo. Y hemos escuchado jóvenes que digan, es que me siento totalmente solo. Es que yo amo mi soledad, pero ahorita como que me gustaría platicar con alguien, me gustaría salir a pasear con mis amigos o cosas así. Pero hay veces la autonomía igual es una esclavitud hacia nuestra libertad. Muy bien, ahora sí, va la respuesta a este tipo de libertad que nos quieren dar la libertad moderna, a lo que la libertad cristiana queremos dar. Y el capítulo 5 nos dice la propuesta cristiana de la libertad, que es la conclusión o la respuesta a todo lo que hemos visto como de forma teórica y la pregunta hacia la libertad moderna. La propuesta cristiana de la libertad. La propuesta cristiana de libertad en la página 108, párrafo 3 y en la página 111, párrafo 3, nos dice, tener la ley escrita en nuestros corazones significa que estamos libremente haciendo lo que más queremos hacer. Estamos amando a nuestro Redentor al seguir su voluntad. Jesucristo abandonó su gloria y se hizo mortal y murió por nosotros. El cristianismo es la única religión que afirma que Dios renunció a su libertad para que nosotros pudiéramos experimentar la libertad suprema. Ahí es donde nosotros podemos darle a las opiniones seculares lo que es la respuesta del cristianismo.
Para poder nosotros ser libres, tenemos que sacrificar otras cosas para que podamos tener la libertad suprema. El mismo Cristo lo hizo, dejó su trono, dejó su corona para bajar y ser como nosotros, para hacerse pobre, para darnos la oportunidad de nosotros ser salvos. Esa libertad suprema que solo el Hijo de Dios podía darnos. Qué gran forma. Él es libre, pero sin embargo se puso a las restricciones que el ser humano tiene aquí en la tierra. Él vivió las restricciones que tiene la tierra, aún siendo el mismo Dios creador, el Salvador de todos nosotros. Aún así vivió con las restricciones que se había dado. Entonces, ¿qué más libertad podemos pedir que dejar que Él sea nuestro propio amo a poder darnos lo que merecemos, ¿no? Esa libertad suprema y ese sacrificio que Él hizo nos ayudó mucho a nosotros para tener una libertad como cristianos. En el libro, ya estamos terminando, en el libro nos da algo esencial. La propuesta cristiana de la libertad nos dice en dos maneras. Y aquí es donde ustedes pueden ponerse a meditar en esta parte. ¿Cuáles son estas dos? Y para poder expresárselo a las demás personas de afuera. ¿Cuáles son? La primera, sometimiento al diseño. Todos fuimos creados por algo. Todos tenemos propósitos o ministerio y Dios nos ha creado por algo. No solo estamos aquí en la tierra porque así fue, sino que Dios tiene algo para nosotros. El sometimiento al diseño. Al igual que el coche o el barco, el ser humano solo encuentra libertad cuando vive de acuerdo al diseño de su creador. Cuando tú aceptas tal y como eres, con la forma en que vives, no importa si ha sucedido diferentes cosas, pero dejas que ese diseño sea guiado por el amo que es nuestro Cristo, vas a ver que ese es someterte a ese diseño que Dios tiene para tu vida, va a darte esa libertad que nosotros necesitamos. Y la siguiente, y la segunda que tenemos que tener, primero el sometimiento al diseño, a cómo Dios nos ha creado. Y el segundo es servicio por amor. Obedecer los mandamientos de Dios no se percibe como una carga cuando se comprende el sacrificio de Cristo. El deber, el deber ser transformado en una elección guiada por la gratitud y el amor. Hemos escuchado muchas veces y me ha pasado, dice, y a mí me han dicho muchas veces, oye, ¿cómo tú puedes perdonar tan rápido y no tener rencor a la persona? Si esa persona te ha hecho daño, si te ha ofendido en tu cara y tú esperaste y dejaste que, digamos, que Dios haga lo que tenga que hacer en su corazón, vino y te pidió perdón y tú fácilmente le dices, sí, te perdono, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las características de las restricciones de libertad que nos da Dios nos da un servicio de amor. Si Jesús nos perdona a nosotros y aún dio la vida por nosotros, ¿qué queda yo para hacerlo? Entonces digo, si alguien dio la vida por mí para que yo pueda ser perdonado, ¿por qué yo no perdonaría una ofensa de una persona? Entonces, es tratar de vivir en los estándares que Cristo ha puesto en nuestra vida. Esos mandamientos, esas restricciones que Dios nos ha dado es para un bien. El amo de que tiene que ser de nuestra vida nos ha dado restricciones que nos va a ayudar para un bien para nosotros. Y como lo dije al principio, en los primeros puntos, porque necesitamos un propósito, necesitamos una meta para lograr. Qué mejor tener las restricciones correctas que Cristo nos ha dado para poder hacerlo. Es que en la iglesia nos dice, no te vistas así, no hagas esto, no hagas lo otro, porque a fin de cuentas, si Dios permite que esté eso en la iglesia para que nosotros podamos crecer, es por algo, es que no quiere que nos confundan allá afuera, que seamos resaltantes. Hay veces muchas personas se acercan solo por decir, wow, ¿por qué tú te vistes así? Más en las señoritas, ¿por qué no te vistes así si tú tienes, digamos, somos adultos, tienes un bonito cuerpo? Tú deberías estarlo mostrando a las personas y todo, pero tú te vistes así tan bonito, pero no eres, no lo muestras como la libertad que deberías tener, porque tú sientes que la forma en tu vestimenta, la forma en que tú vives, es la libertad que Cristo te ha dado, es la libertad de tu amo Jesucristo te ha dado. Y tú te sientes libre, aunque otras personas alrededor dicen, es que tú para qué das tus 3 horas en la iglesia si eso no te da libertad. Es incorrecto, a nosotros nos hace sentir libres, pero porque, y es ahí donde nosotros tenemos que responder, porque nosotros hemos dado nuestra libertad a un amo, porque siempre tendremos un amo.
y ese es nuestro Cristo como cristianos. Ahora bien, ya para terminar, hay preguntas para el club de lectura que ustedes lo pueden compartir en el grupo, o si alguno quiere responder ahorita por el tiempo, pues sería uno o dos. La primera pregunta dice, cualquiera de los tres podrían responder, de las tres preguntas. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de la libertad real consistente en elegir las restricciones correctas y las libertades que estamos dispuestos a perder? Y la segunda dice, ¿cómo afecta el individualismo extremo a las relaciones familiares y de pareja en la sociedad actual? Y por último, ¿qué opinas sobre la reflexión de David Foster Wallace acerca de que todos adoramos a algo y ese algo nos comerá vivos si no elegimos bien? Esas son las preguntas de reflexión que les dejo para este capítulo 5. Nosotros estamos, si ustedes se consideran libre, les preguntaría quién es su amo que les da ese tipo de libertad. ¿El amo de hoy, de la libertad moderna, o el amo que es Cristo mismo, ¿no? La libertad que Cristo mismo nos ha dado y que nos ha enseñado con su ejemplo, ¿verdad? Y gracias por su atención. Hemos aprendido una vez más de este libro de la fe lógica, ahora de cómo defender nuestra libertad, la libertad moderna con la libertad que el cristiano da o que en la palabra de Dios da. Muchas gracias.